Somos dos madres de adolescentes buscando transformar los paradigmas de crianza, acompañándote desde nuestras experiencias y de la mano de expertos para lograr una maternidad más ligera y disfrutada. En este espacio también nos dedicamos a reconocer que somos más que una mamá. Somos Litben Sánchez y Lizeth Piñal y te damos la bienvenida a este punto de encuentro. Bienvenidos hoy a nuestro capítulo de Puntos de Encuentro, que tenemos el honor de contar hoy con una invitada que me recuerda a mí mis orígenes de Seres Felices, porque tuve el honor de conocerla en un momento muy importante en mi vida. Y bueno, hoy tengo el honor de tenerla con nosotros para trabajar este tema que es tan importante y que además no nos damos cuenta y no lo hacemos consciente. Y para eso está Marígela Zamudio con nosotros. Ella es coach especialista en sanación consciente y paternidad consciente. Ella se ha especializado en eso, en trabajar ese niño interior, esa herida primaria. Y es en ese lo que vamos a trabajar este capítulo del día de hoy. ¿Qué significa sanar una herida primaria? ¿Qué significa ese niño interior, Mari? Bienvenida, por supuesto. Muchas gracias, muchísimas gracias a las dos, Lizeth y Lidwen, por invitarme y por compartir este tema tan lindo, la verdad, con su comunidad. Y digo lindo porque a pesar de que es heridas y la gente piensa en dolor en automático, no hay mayor acto de compasión, generosidad contigo mismo que sanar tus propias heridas. O sea, muchas veces queremos estar mejor para los demás o invertimos en los demás, ¿no? Y nos dejamos al último. Y cuando nosotros nos adentramos en entender el por qué muchos de nuestros comportamientos del presente están totalmente relacionados con algo no sanado, es donde tenemos la oportunidad maravillosa de poder presentarnos ante la vida y ante los demás, ante nosotros mismos, desde un lugar mucho más abundante, expansivo. Entonces, bueno, las heridas primarias son todas aquellas que se fueron generando a través de nuestra infancia o desde el vientre materno. Es más, hay algunas heridas que vienen de generación en generación, ¿no? Porque al final, como todos sabemos, mucha información ya viene en nuestra célula. Y si nos ponemos a ver hacia atrás, pues venimos de generaciones donde nosotros estuvimos ya en el vientre de nuestra madre y de nuestra abuela, ¿no? Que son estos eh, óvulos que van, ¿no? Estando de uno en otro, van pasando de generación en generación. Entonces, todo eso es información celular. Ajá. Hay una cosa que se llama memoria celular. Entonces, bueno, se puede ir hasta más atrás, pero bueno, de eso solamente con algunos recursos como hipnosis, así se puede acceder, pero lo más práctico para que nos compete en el tema de hoy, cuando hablas de estas heridas, pues es poder entender y observar, investigar qué eventos de tu infancia te marcaron, qué eventos te llevaron a un estado de tristeza profunda, frustración, sentimiento de rechazo, abandono, traición, humillación, injusticia. Entonces, cuando uno puede empezar a comprender cuáles fueron esos eventos, entonces como que te puedes despegar un poco. O sea, empiezas a darte cuenta que tú no eres eso, que es simplemente un suceso, que sí, que ahí estuvo, pero que además empezamos a entender que cuando somos niños no tenemos los recursos para poder interpretar esa situación, para poder decir, bueno, obviamente mi mamá no tiene los recursos para hacerlo de una forma diferente, o mi papá. En ese momento, pues son las necesidades del niño que no se están cubriendo. Entonces, eso va generando que uno empiece a desarrollar una personalidad de sobrevivencia.
es lo que yo le llamo el ser sobreviviente. ¿Para qué? Tal cual, para poder sobrevivir a tu entorno, para no morir ahí en el intento, donde estás sintiendo mucho ataque, mucha agresión, mucha crítica, juicio, expectativa, estás sintiendo todo este bombardeo de tu ser, donde a tu ser lo están totalmente aniquilando a través de todos estos mensajes externos, y entonces estos seres inocentes, ¿no? Los niños empiezan a ver que necesitan desarrollar algo, alguna personalidad o algo que te pueda proteger de ese estado. Entonces ahí se empieza a desarrollar lo que es el control, lo que es la obsesividad, la impulsividad, el, cualquier tipo de desorden. O sea, empieza a desarrollar el ser humano algún mecanismo de defensa. Entonces, tú vas creciendo y te vas presentando ante el mundo desde ese lugar, pero ya no eres tú, no es tu esencia, es tu parte herida que trae como una armadura, un caparazón. Entonces, en algunos momentos, sí llegas a volver a conectar con tu luz, con tu esencia, con lo que eres, pero la mayor parte del tiempo no. Además, eso se empieza a convertir en tu parte inconsciente. Y el 95% de los adultos, o sea, los adultos, nuestro 95% está en el inconsciente, o sea, nuestra forma de comunicarnos viene desde ese lugar. Solo el 5% accede de nuestra mente al consciente. Entonces, imagínense toda la información que vamos acumulando de estos condicionamientos, desde estos patrones aprendidos, de estas heridas no sanadas, y llegas acá de adulto con una mente que tiene el 95% enfocada en la parte de sobrevivencia, en la parte inconsciente, en la parte donde lo único que haces es estar como que a flote. Toda tu parte consciente que te va a ayudar a ver la realidad, a seguir evolucionando, está dormida, ¿no? Mari, y precisamente en ese momento, cuando estamos ya conscientes y con ese trabajo hecho, es cuando generalmente nos convertimos en padres, ¿no? Entonces, eso de caras a lo que hoy estamos queriendo ver en este círculo de madres y de padres que nos están escuchando es cómo eso puede irrumpir o cómo eso puede descontrolar la relación con nuestros hijos. Cómo eso de alguna manera sella una relación o la estereotipa en función a ese niño herido, a ese niño sobreviviente o ese ser sobreviviente. ¿Cómo es? ¿Y cómo materializarlo en algo que se convierta en ese 5% consciente? No, es súper interesante la pregunta que haces porque sí, efectivamente, como padres, cuando llega este momento a nuestra vida, los hijos vienen a mostrarnos, por eso son nuestros mayores maestros, ¿no? Vienen a mostrarnos todas esas heridas. ¿Por qué? Porque no es que las generen ellos. La herida uno la trae, ¿ok? Es como si aquí te hicieron un corte, ¿no? Es como las personas que tuvieron una operación y te tuvieron que abrir o se te abrió la cabeza o cualquier cosa y te cosen, como que esa parte siempre queda muy sensible, siempre va a Ujú. quedar como muy, o sea, puedes ya estar bien, pero queda muy sensible. Entonces, es como si aquí te hacen y el niño nomás llega y te hace así, tin, tin, es como si tú digo, llega y te toca ahí. O sea, lo que él está tocando es tu herida, él no te la está haciendo, él no viene con el cuchillo así, no, la herida ya la traes tú. Entonces, ellos son los principales que nos ayudan a ver qué cosas tengo que sanar, cómo. Cuando nosotros nos estamos sintiendo no vistos, sentimos que la autoridad no cuenta, cuando sentimos que son indiferentes, cuando sentimos que nada de lo que hacemos es suficiente y empezamos nosotros con estas historias, ¿no? De es que no importa nada de lo que yo hago, es que nadie valora mi esfuerzo, es que lo único que les interesa son sus propias cosas y yo no valgo para nada en esta casa, no tengo... Eso es tuyo, todo eso es tuyo. Todo eso es desde dónde vienes, desde cómo te sientes, desde la valía, ¿no? Que tú, tu autoestima. Y
en ese momento se te está reactivando. Por eso las relaciones en general, todas las relaciones son extraordinarias porque todas van a ser un espejo de alguna parte de ti. Lo que pasa es que la de los hijos es de las más fuertes, los hijos y la pareja. Las amistades también, el jefe, el compañero de trabajo, o sea, todos te van a estar reflejando una parte interna. Pero los hijos y la pareja, lo que pasa es que son con las personas que más estás conviviendo todo el tiempo. Y además ahí hay mucha expectativa. Al final con los amigos o con algo de trabajo puede haber expectativa, pero bueno, uno no es alguien con quien estés conviviendo todo el tiempo. Con los hijos hay mucha programación de cómo deben de ser ellos, cómo debes de ser tú como madre. Como ellos sean, ¿qué dice de ti? En consulta me pasa mucho con los padres de familia que al final de un proceso que estamos trabajando donde es que cómo es posible que mi hijo en el colegio tal, es que cómo es posible que mi hijo le hizo tal a este amiguito y la mamá me tuvo que hablar y tal. Y cuando vas en el proceso, desconstruyendo todo, llegamos a la parte donde acaban los padres diciendo es que queda en entredicho mi educación, mis valores, mi presencia, mi entrega. Y entonces, ¿de quién estábamos hablando? ¿Querías que tu hijo aprenda habilidades socioemocionales y se pueda comunicar desde otro lugar, desde la compasión y la empatía? ¿O estamos enfocados en que tu imagen no se destruya? Es durísimo, no estoy juzgando, al contrario, yo he estado en ese lugar, todos estamos en ese lugar cuando somos padres, porque reflejamos todas nuestras inseguridades, todos nuestros miedos en nuestros hijos, y en ese momento los dejamos de ver. Sí, Entonces ya porque estamos acostumbrados, Marijela, a que cuando uno ve, por ejemplo, uno está en un centro comercial y uno ve a un niño o una niña que está haciendo una pataleta, uno dice, es que está mal ¿dónde criado. está la mamá? Esa es la mamá y el papá. Entonces, claro, uno viene con una idea de que mi mayor realización es mi hijo y él o ella van a demostrar qué tan buena madre, qué tan buena persona soy, incluso yo, en la medida en que él se porte bien o mal. Y eso es algo que yo veo a diario con los padres que yo acompaño, porque la mayoría de las veces ellos vienen con el tema del deporte, pero es que entonces mi hijo, ellos se hacen una expectativa, ¿verdad? Y quieren vivir a través de su hijo todo eso que ellos quizás no vivieron. Hay algunos que han sido padres que son deportistas o quisieron ser deportistas o simplemente quieren que sus hijos sean lo que ellos no pudieron ser. Y claro, a través de esa necesidad de que me reconozcan a través de mi hijo, entonces comienzo a sentir frustración, comienzo a sentir, pero es lo que tú dices, eso es algo que me está detonando a mí una herida que yo tengo de la infancia, porque en ese momento, como tú bien lo decías, yo cuando soy un niño, yo no tengo la capacidad de decir, ah, no, mira, mi mamá no me está dando el cariño que yo necesito porque ella tiene un tema. No, yo empiezo a entender y a integrar, es que algo tengo yo, o sea, algo me falta, que mi mamá no me quiere, no me... Ahora, Marijela, tú dices, bueno, esas heridas se van formando porque quizás uno vive en un ambiente hostil, de represión, de maltrato, pero es siempre así que tiene que haber un síntoma de maltrato en la familia o pueden ser pequeñas cosas que obviamente mamá y papá lo hacen de manera inconsciente, pero que igual van creando y formando esa herida en cada uno de nosotros, porque entiendo que cada uno de nosotros tiene algo de una herida, ¿no? Cuando somos adultos. Todos tenemos alguna herida, no hay quien se salve. Y es maravilloso porque cuando lo empiezas a ver desde otro ángulo, desde otra perspectiva, pues es parte de la evolución, es lo que te va ayudando a que tu alma pues vaya trascendiendo, a que vaya realmente cumpliendo su misión para lo que vino y vayas evolucionando. Entonces, lo que tú me estás compartiendo, como lo comentas, así es, no tiene que ser un, un evento, pueden ser, y tampoco tiene que ser un evento de los llamados como fuerte, ¿no? No tiene que ser un abuso físico, emocional, para que eso sea lo único que te marque como herida. Puede ser desde la sobreprotección, por ejemplo.
que parece como que no. O sea, una madre muy cariñosa, muy, muy amorosa, que está presente ahí, pero que, no, no hagas, yo te lo hago. No, pero ¿y si te lastimas? No, no, mira, no te preocupes, yo te lo resuelvo. Entonces, ¿qué va pasando? Que ese niño va integrando como, pues yo no puedo, ¿no? O sea, yo no soy capaz de hacer eso. Entonces, me explico, es Sí. algo que puede ser o muy violento, muy fuerte, o puede ser muy sutil, puede ser muy sutil. Puede ser algo que sea una vez y nunca más, o puede ser algo que sea como constante. Y pues generalmente es así, por eso les digo, con nuestros hijos y con nuestros padres vivimos muchos días, muchas horas, muchos eventos, o sea, es como un constante, es como se repite, se repite, se repite, ¿no? Entonces, hay información que la vamos integrando y que de repente, como bien lo dijiste, ya forma parte de nosotros, o sea, ya es del niño que se siente, bueno, pues ya yo soy el feo de la casa, ya, ¿no? Mm. Yo soy el gordito, yo soy la gordita. Ya, y ya, ¿no? Hay quien lo sufre y lo padece y hay ya quien empieza a desarrollar estas habilidades de la burla, ¿no? Me Mm. burlo de mí Sí, de mismo, autoburlarse. me burlo Ujú. de mi cuerpo, me burlo de quién soy, porque mira, ya, Antes bueno, de que alguien lo vaya a hacer, ese es mi claro, mecanismo de defensa, yo misma me voy a autoatacar. Ahora, Marisa, la otra pregunta, no sé, a lo mejor yo estoy, pero yo siento que es así. Yo siento que las madres somos las que más responsabilidad tenemos en esa perpetuación, no sé si la palabra existe, de esa herida primaria. Porque claro, está papá y está mamá, pero siempre siento que la mayoría de las veces cuando uno empieza a trabajar toda esa parte de ese niño interior, la figura que más sobresale es la de la madre. Y claro, eso a mí me preocupa porque obviamente yo soy madre. Este, es así uno, es así, es la madre la que más tiene como ese peso en esa herida primaria hacia los hijos. Y si es así, ¿cómo podemos hacer nosotros para tratar de disminuir en la medida de lo posible, seguir perpetuando esa herida en nuestros hijos? mira, ay, qué buena pregunta, porque de la práctica, de mi práctica, te puedo decir que sí, el porcentaje más alto siempre es como la relación con la mamá, la más constante a sanar, pero también un porcentaje muy importante con la de papá. Creo, en mi opinión, que también tiene que ver culturalmente, ¿no? O sea, como que al papá se le ha excusado más, se le Mm, sobreprotege más, como que de generaciones en generaciones, ¿no? O sea, como que eso es a lo que me refiero con, si hay una realidad que la mamá tiene esta cercanía, este vínculo muy estrecho, fortalecido con el hijo, de generación en generación, pero las generaciones están cambiando drásticamente. Eso tenía muchísimo que ver con que el papá se iba a trabajar todo el día y la mamá se quedaba en casa y se quedaba cuidando a los hijos. Las generaciones de ahora, o sea, las mamás trabajan muy a la par que el papá, salen, regresan, el papá cada vez está mucho más involucrado y comprometido con la crianza, con las labores mm, del hogar, o sea, la división de todo, tanto económica como de labores. Entonces, eso hace un impacto donde el hijo ya también está recibiendo cada vez claro, más y más del papá. Por eso, claro. aunque entiendo tu pregunta y yo lo vivo en mi práctica, que sí vienen más a trabajar la relación con la madre, siempre que estamos aquí, también sale algo de la relación con el padre. Con papá. O sea, Ok. siempre, siempre, ¿no? Ausente o presente el papá, ¿no? Ujú. Pero vienen con, voy a sanar la relación con mi madre, pero todo el mundo también tiene, ¿no? La que me decía, no es que con mi padre todo perfecto, esto y esto. El tema es con mi madre porque se suscitaron tales situaciones. ¿Y dónde estaba tu padre? Ujú. ¿Cuál era el papel que jugaba tu papá? No, Ujú. pues él no se metía, él prefería no tener problemas con mi mamá. ¿Qué te enseñó eso a ti entonces? Ujú. ¿Me explico? Entonces, por eso es bien importante cuando estás haciendo este trabajo estar abierto, porque no se trata de atacar, ni de juzgar, ni de resentimiento con absolutamente nadie. Al contrario, se trata de
poder tú entender cuál ha sido tu proceso y qué es lo que tú tienes que sanar. A mí me gustaría compartirles cuáles son como que las 5 heridas primarias más básicas. Hay muchas, pero como que con las que yo trabajo constantemente y la que muchas de las personas se pueden relacionar. Es la de abandono, la de rechazo, la de humillación, traición e injusticia. Estas son las 5 como más conocidas y como que con las que las personas pueden un poco relacionar más. Y brevemente les voy a decir para que entonces las personas puedan como ubicar, ¿no? O sea, la herida de abandono es a cualquier abandono físico o emocional. Físico, mamá, papá se fue porque abandonó el hogar, porque tuvo otra familia, porque dejó a mamá, se volvió a casar, dejó a papá, etcétera. O abandono físico cuando alguno de los dos se muere también. Ajá. Está la parte de emocional. Mi mamá nunca se fue, mi papá nunca se fue, aquí estuvo toda su vida, pero no había presencia, no había comunicación, no había conexión, nunca había un abrazo, un cómo estás, un me importa lo que tú estás haciendo. Por eso te digo, esta parte donde sí, mamá y papá, hay mucha generación de nosotros, nuestra mamá podría ser una mamá muy presente, pero muy presente de te llevo a la escuela, tu tarea, te peino, así, pero emociones, ni hablar, ¿no? O sea, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué pasó con tal amiga? Cuéntame cómo te estás sintiendo, qué sientes de que pasó tal cosa. No, 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 ni hablar de eso, pero son mamás muy presentes, por así decirlo, ¿no? Pero ahí es muy difícil, Marijela, poder hacer una conexión emocional con nuestros hijos si nosotros no la hemos hecho con nosotros mismos. Entonces, claro, muy probablemente eso es como un escudo de decir, bueno, mira, yo estoy repitiendo lo que una mamá debería de hacer, llevarte a las escuelas en la parte de baja física, pero emocionalmente, porque aparte es lo que tú dices, yo conectar con esa emoción de mi hija probablemente me lleva a sintonizar con lo mío y yo hasta ahora no lo he sabido gestionar. Entonces, wow, Y por eso es importante que las vayan escuchando y que vayan diciendo, ajá, esta es la mía, y ahorita vamos un poco a qué cosas pueden hacer con eso, porque eso es lo más importante, ¿no? O sea, ok, esta es mi herida, y ahora, ¿no? Ujú. Pero bueno, entonces está la de abandono, la de rechazo es principalmente cuando hubo algo de mí que no fue aceptado, cuando yo me sentí inadecuado, mucho por a través de los comentarios, obviamente, ¿no? La gente a veces confunde el abandono es físico o emocional y el rechazo es cuando es una sensación donde yo no soy adecuado, algo me falta, algo falta en mí para poder llenar las expectativas de los demás, ¿no? Para que me quieran. No soy merecedor de amor porque este, mm, hay algo en mí que está mal. Y somos las personas que van a hacer todo lo que sea por ser aceptados en el grupo o se van a aislar totalmente porque es tanto el miedo al rechazo que prefieren ni siquiera intentarlo. O es el que está todo el tiempo, ay, pero ¿por qué no me invitan? O sintiendo, ¿no? Desde en Instagram, ya vi que hicieron la reunión y porque a mí no me invitaron, y ya vi que se juntaron para tal cosa y porque a mí no me invitaron o porque no me tomaron en cuenta para esto es el de rechazo. Muchos de estos niños son que de chicos era muy etiquetado. Eres el tonto de la casa, el feo de la casa, el que no hace deporte, el flojo, ¿no? O sea, mucho a través de esa etiqueta es lo que marca la parte de, pues, no sentirte adecuado. La herida de humillación nos habla mucho de estas circunstancias donde fuimos expuestos a algo de vergüenza, donde se siente esta vergüenza, esta incomodidad. Puede ser física, obviamente, que tiene que ver con algún abuso físico, ¿no? Que te genera una vergüenza extrema,
o puede ser desde conversaciones que tienen los padres, por ejemplo, ay, delante de los amigos, ¿no? Ay, ¿cómo ven que mi hija ya le bajó? Ay, ya se convirtió en señorita, ¿no? Entonces, la niña de 11, 12 años así o sea, con una vergüenza, o, ay, este niño todavía se hace pipí en la cama, ¿lo pueden creer? Tiene 8 años, a ver si así te dejas de hacer, a ver si te da pena y te dejas de hacer pipí, ¿no? Cuando te quedas como al descubierto, cuando algo tuyo, y puede ser desde algo íntimo que tenga que ver con tu intimidad o con algo parte de tu historia, o sea, es cuando te ridiculizan, ¿no? Wow. Sí. En frente de otras personas. Entonces, eso genera la herida de humillación. Muchas de las personas de herida de humillación tienen el tema de alimenticio, de desórdenes alimenticios. Se ve muy reflejado en esto, Ok. se ve muy reflejado en juicio y crítica constante hacia su cuerpo. ¿Ok? Bueno, tenemos la herida de traición, que es cuando una promesa que se nos hizo no fue cumplida, y ya sea que nos las hicieron nuestros padres o yo en mi fantasía me la hice. Mis papás van a estar juntos para toda la vida. No es que mi mamá me lo dijera, pero bueno, yo lo creía, y de repente viene una separación o un divorcio, ¿no? Entonces es como, o sea, me traicionaste desde el nacimiento de un hermano. Puede ser, ¿no? O sea, tú me decías que yo era tu vida, que yo era tu amor, que tal, y nació mi hermano y ya me traicionaste, ya estás con otra persona. Entonces, cuando Ah, una promesa, ya sea que te hicieron o que tú te la creaste, no es cumplida. Y por último, la herida de injusticia. Esta herida es cuando se nos demanda en extremo, cuando hay un adulto que todo el tiempo te está diciendo tus calificaciones, el deporte, ser responsable, pero es una demanda en extremo todo el tiempo, pero se genera cuando no importa lo que tú hagas, nunca es suficiente. Ese es el dato importante, porque todos los papás pues queremos que nuestros hijos aprendan hábitos, ¿no? Y entonces recoge tu cuarto, pero entonces lo recoge y qué bien lo hiciste, ya ves, no te costaba nada. No, la madre que entra y ya recogió el niño su cuarto, y esto es recoger el cuarto, y entonces le vuelve a tirar todo, ¿no? Entonces no importa lo que haga, entonces no lo voy a hacer, que no importa lo que yo esté haciendo. Entonces, ah, solamente así les quiero decir, a alguien que está en esta herida de abandono, lo estoy dando súper breve, obviamente hay que súper adentrarnos, pero sí. esto te puede dar una pequeña luz, como decir, yo tengo esta, yo tengo la otra. Ahora, yo, Marijela, tengo todas. Entonces, puedes tener todas. Puedes tener dos más activadas, ¿no? Hay muchas que van, el abandono y el rechazo van muy de la mano, el rechazo y la injusticia van muy de la mano, ¿me explico? Entonces, puedes decir, ay, yo tengo todas, pero tengo más estas dos. En fin, para una persona que tiene la herida de abandono, que se vuelve muy dependiente de los demás, porque lo que necesita es que alguien lo salve, que alguien lo sostenga, tiene que trabajar mucho en su independencia, mucho, mucho. Entonces ahí date cuenta cuando estás con tu hijo, si tú tienes esta herida, ¿cómo vas a hacer que tu hijo sea muy dependiente de ti? Entonces tienes que trabajar mucho la independencia de tus seres queridos, porque eso te ayuda a ti a sanar tu herida. Una persona que tiene la herida de rechazo tiene que trabajar mucho la autoaceptación, dejarse de juzgar y criticar todo el tiempo. No, no, tiene que ser muy auténtico, porque es una persona que siempre hace todo lo que sea por aprobar, por la aprobación, por la validación. Entonces empezar a decir, no, no voy, no hago, primero estoy yo, o sea, cada vez pegarse más a su autenticidad. Ujú. Una persona que está en la humillación tiene que trabajar mucho el valorarse a sí mismo en pequeños detalles. Es, todas las prácticas de autocuidado, ajá, y aprender a poner límites. La gente que está en humillación es aprender a poner límites, porque como siempre pasaron por encima de esa persona, Claro. necesita aprender a decirlo. La persona que está en la herida de traición tiene que aprender a soltar el control.
O sea, lo que más tiene que trabajar es eso, ajá, atreverse a vivir más la vida y a reconocer el valor de los demás, porque juzga mucho a los demás, porque como fue traicionado, él no confía en que los demás hagan bien las cosas. Entonces yo lo hago, mira, mijito, ya, yo lo hago, ¿sabes qué? Tú seguramente no lo vas a hacer bien. Entonces tiene que soltar el control y aprender a reconocer más lo que hacen los otros. Y por último, en la herida de injusticia es reconocerte. Cada logro que tienes, reconocerlo. Es diferente a la de humillación, o sea, quiero que vayan viendo. ¿Por qué? Porque el de la herida de injusticia, todo lo que hagan nunca va a ser suficiente. Te pusieron tanto peso encima de ti, entonces hoy de adulto, todo lo que haces no es suficiente. Ni es suficiente lo que hacen los demás, pero tampoco lo que tú hagas. Entonces, ya lograste terminar una temporada de podcast increíbles, no sé qué, festéjalo, celébralo, dale un espacio. No nos quedó tan bien. Necesitamos aumentar esto y hacer lo otro, porque entonces es reconoce cada logro, cada espacio, cada avance que vas teniendo. Entonces, si Wow. ustedes se ponen a observar, a hacer el análisis de cuál es mi herida, dónde, en qué momento, con qué se generó, pero más importante, porque al final eso nomás es como para tener un entendimiento, es qué tengo que hacer hoy y te pones todos los días de propósito a hacer eso y lo empiezas a practicar con quién, con tus maestros, con tu pareja y con tus hijos. Entonces, yo siempre les digo con muchísimo amor, te deseo de todo corazón que tu hijo, tu pareja te abandone, te rechace muchísimo, te humille muchísimo, te traicione y te genere mucho sentimiento de injusticia. ¿Por qué? Porque ahí lo vas a poder sanar, o sea, ahí es donde vas a poder darte cuenta. Y en el momento en que lo sanas, es mágico que ya no lo empiezas a ver afuera, es que desaparece. Si está ahí, es porque tú lo tienes dentro. En el momento en que tú lo trabajas, deja de estar afuera. O cuando aparece, ya tienes los recursos y dura mucho menos tiempo del que te duraba antes. Si antes a mí el que no me invitaran a un lugar me hacía estar una semana con dolor de cabeza, llamándole a un amigo, oye, tú sabes por qué a mí no me invitaron, oye, tú no sé qué. O sea, lo que me generaba eso, una semana de malestar y después ya se te olvidaba, ahora tal vez me dura una hora. Ay, qué Ujú. raro. Y ya la adulta dice, bueno, seguramente es porque no quieren que vaya y está bien. O se les fue y no pasa nada. Es tomar la responsabilidad, ¿no? Es decir, bueno, ajá, esto me pasó cuando yo era niña, cuando era niña no podía hacer nada, pero ahora de adulta yo puedo resignificarlo, puedo verlo y puedo tomar la responsabilidad. Y lo que tú decías, no es mi hijo o mi hija la que me está haciendo la herida, sino que me están disparando algo que estaba dentro de mí. Yo creo que esto es uno de los episodios que más callados hemos estado Lita y yo estaba era analizando las heridas, creo que puedo ver que las que más tengo pueden ser la de traición y justicia, porque claro, al principio tú me decías traición, no, yo no me sentí traicionada, pero cuando me dices soltar el control, reconocer el valor de los demás, que otra persona puede, eso soy yo, y la injusticia también O sea, reconocerme, el tú yo no soy identificas mucho el suficiente. síntoma, no, pero no identificas bien el generador, pero si vamos Ujú, hacia adentro, lo encontraríamos, seguro, ujú. Y seguro. Y yo fíjate, he por lo menos yo estado, siento que, ujú, dime, no, dime. no, no, dale. Que yo siento que en mi casa no fue que, por ejemplo, en la área de traición era que, bueno, o en la de injusticia, no, que no eres suficiente, que, o sea, que no me lo decían, pero eso yo lo interpreté comparándome quizás con mis hermanas, entonces yo tenía que hacer otras cosas para que me vieran. Este, wow, yo estoy, o sea, súper movida, de verdad, Bueno, y súper movida. por lo general los capítulos los cerramos con procesos de aprendizaje, con tips, pero yo creo que Mari se ha lanzado 31 minutos de puro aprendizaje y de Wow. puro cierre, ¿ok? Pero yo quiero compartir y cerrar este capítulo de hoy con algo que recordé en este momento mientras te escuchaba, que durante la pandemia yo tuve la bendición de hacer el curso con María, precisamente de sanación. Y eso me acuerdo, fueron 4 jueves, 4 miércoles, no me acuerdo cómo fue en ese momento, cómo lo hicimos, pero para mí ese era un momento sagrado donde yo me incorporaba y estaba aquí y lo hacíamos por Zoom. Y cuando empezó este proceso de sanación y de identificación de esas heridas primarias,
yo creo que el regalo que yo les puedo dar a la gente hoy a través del podcast y de tenerte a ti presente es mi propia experiencia. Yo creo que eso es el quitarte el peso de la responsabilidad de seguir llevando a cuestas a esa niña herida. Yo creo que el sentir que yo liberé y que yo puedo voltear atrás y ver a esa niña, porque además mi historia es bien importante, porque así como la pregunta que hizo Lice, siempre hacemos referencias a la madre. Yo soy huérfana de madre desde los 7 años, entonces yo no tenía a quien culpar. Yo tenía un referente y de alguna manera después se convirtió en otras personas que ayudaron a mi crianza. Entonces la figura paterna, la figura que estuvo presente a pesar de que no vivía con él, es lo que hizo que yo redimensionara y yo reestructurara mucho a esa niña y yo la sanara. Entonces, yo creo que para mí eso fue uno de los mejores regalos que me dio a mí la pandemia. Y no me queda otro mejor momento de agradecerlo públicamente aquí a través de este podcast, el haberlo hecho contigo, el haberlo sanado contigo, el haberlo hecho consciente, porque creo que de alguna manera esos son mensajes que después nosotros le transferimos a nuestros hijos que no le corresponden, que no son de ellos y que de alguna manera los queremos hacer culpables y al final no hay culpa, son las circunstancias. Yo creo que ese es el gran valor y el gran aprendizaje que me dejó a mí esto. No hay culpable, hay circunstancias que tenemos que sanar, que tenemos que madurar y que tenemos que darle la vuelta para poder ser mejores seres humanos. Creo que nada más los últimos comentarios que hicieron sintetizan lo más importante, responsabilizarte de quién quieres ser hoy y quién quieres ser de hoy en adelante, punto. O sea, hay mucha gente que dice, ¿yo para qué le doy vueltas? Nada más para que entiendas por qué lo estás perpetuando, desde dónde te estás comportando y reaccionando ante los demás. Y ya que lo entendí, entonces ya me centro en mi presente. ¿Quién quiero ser hoy? ¿Y quién quiero ser de hoy en adelante? Y céntrate en un día, un paso valiente y cada día enfóquense en lo que yo les dije. Trabaja eso que te dije. Sé independiente, reconoce. Todos los días haz eso y ahí te vas a dar cuenta cómo estás sanando esa herida, cómo te estás presentando para ti, estás rematernando a tu niña interior y es como mejor puedes conectar con los seres que te aman y a los que tú adoras desde un lugar adulto y desde un verdadero, desde tu verdadero ser, no desde este ser sobreviviente que les hablaba en un principio. Sí. Y esta Lisbeth adulta aprendió muchas cosas también de ti, de prácticas, además de mi proceso de coaching, que fue hacer mi libro diario de agradecimientos, de reconocimientos para dejar de ser invisible y perdonar y ser visible ante el mundo. Y tiene que ver con eso, aprender a agradecernos, a reconocernos, a responsabilizarnos. Y por eso tenemos que agradecerte infinitamente, Mari. Sé que estamos ya de tiempo para que tú tienes un compromiso. Infinitamente agradecida. Qué bendición tenerte hoy aquí, una vez más escucharte. Y bueno, creo que va a ser el primer podcast que vamos a estar tan callados. Sí. Marijela, ¿tienes algunos talleres que puedas ofrecer? ¿Por dónde te pueden contactar las personas? Muchísimas gracias. Sí, están las redes sociales, sobre todo el Instagram. Ahí pueden acceder en la biografía, ven que ahí está el Linktree donde pueden acceder a todos los talleres que estoy ofreciendo. El de Sana tu herida primaria es en marzo, así que ese taller de verdad se lo súper recomiendo. Es esto, pero son 25 días. Entonces es un taller muy intenso, muy complejo, es para gente que se quiera comprometer con uno mismo, porque son 25 días, son prácticas muy chiquitas todos los días, pero hay 4 masterclass de 2 horas los martes, o sea, involucra parte de ti, ¿no? Tienes que estar dispuesto a quererte trabajar. Entonces, sí, bueno. Es que todos esos trabajos requieren de tiempo, de conciencia y de compromiso. Marijela, muchísimas gracias, bellísimo este episodio. Y bueno, ya saben. También quien quiera sesión de coaching, así que ahí me pueden encontrar toda mi información y yo feliz de acompañarlos. Gracias a ustedes, lindas. Muchas gracias y felicidades por esta labor tan bonita que están haciendo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo de podcast de Punto de Encuentro.